Oh, La Habana no tiene comparación. Qué lindo su Capitolio, qué lindo su malecón. Es un cañón. Oh, La Habana tiene belleza sin par. Todo aquel que la visita en ella se quiere quedar. Levántame eso. ¡Ja! Oye, José Miguel, hace 16 años que estoy en La Habana. Y ahora soy de primera, imagínate tú. Oye, mi hermano, y yo en los 90 me colé. Ya estoy colado. Alexander Abreu. Buenas, mi hermano. Oh, La Habana no tiene comparación. Qué lindo su Capitolio, qué lindo su malecón. Hola, hoy estamos en 23ID. Nos hemos trasladado hasta aquí para hablarles de un patrimonio natural que ha tenido su papel protagónico en la vida de los cubanos y, por supuesto, de todos los capitalinos. Sean bienvenidos a Gen Habanero, un programa donde no necesitamos tu prueba de ADN para mostrarte que llevas en los genes la herencia cultural de esta ciudad. Oh, La Habana no tiene comparación. Qué lindo su Capitolio. Cuando avistamos una ceiba, lo primero que nos viene a la mente son imágenes de ofrendas que vemos en nuestro andar diario. Inmediatamente lo relacionamos con el significado que le dan religiones como la yoruba, bantú o abacuá. Esto ocurre porque no sabemos que la ceiba tiene otro significado cultural, quizás porque no se ha perpetuado en el tiempo o porque es tan viejo que ya nadie lo recuerda. Pero además tiene otra historia relacionada con el monte y nuestros antepasados indígenas. Hay una leyenda que cuenta que en la ceiba encarnó uno de los espíritus más fuertes y conciliatorios del panteón indígena de nuestros antepasados siboneyes. Pero de leyendas vamos a hablar más adelante. Primero quiero que conozcan algunas características de este árbol. Les cuento que florece entre marzo y abril y da una semillita muy pequeña del tamaño de un grano de pimienta. Una simiente que brota a los 3 meses y se convierte en ese descomunal árbol. No es de extrañar entonces que los indios colocaran sus hamacas debajo de ellos para disfrutar de la sombra. Al menos así está reflejado en la Cacimba de Mayuba de los autores Marlene García y José Ramón Alonso. También nos cuentan que alrededor de las ceibas estuvieron las primeras casas de los habitantes de esta isla y que debajo de esos árboles se reunían los consejos de caciques para hablar sobre el presente y el futuro de las tribus. Oh, La Habana no tiene comparación. Qué lindo su Capitolio. Ahora sí, vamos con algunas leyendas. Dicen que en Camagüey hay una ceiba que tiene clavada en el tronco una flecha, símbolo de las luchas entre indios y españoles, y que al lado de esas ceibas, en noches de cuarto menguante, se pueden ver las figuras de 2 indios cubanos. También comentan que en una ceiba de la región central del país, no sabemos exactamente cuál, se reunió un consejo de caciques y acordó, tras conocer sobre la invasión de Pánfilo de Narváez y su victoria sobre los indios de Camagüey, no hacerles resistencia para así poder sobrevivir. Bueno, son algunas de las leyendas que han quedado en el imaginario popular y que hoy nos permiten acercarnos a nuestros antepasados y su relación con ese legendario árbol. La ceiba también tiene propiedades medicinales que durante años los hierberos nos han recomendado. Por ejemplo, sirve para tratar enfermedades venéreas y del tracto urinario, también para las afecciones renales, sobre todo cuando hay cálculos porque es depurativa y reconstituyente. Emilio Roy de Leuchering nos señala que de la ceiba son empleadas la corteza, las flores, que en Camagüey se usan las hojas para baños, mientras que en La Habana se hacen cocimientos. Es interesante cómo el relato de un campesino de Viñales de 74 años nos confirma que la ceiba puede curar el ombligo quebrado. ¿No me cree? Mire, le explico cómo. Usted coloca el piecito del niño en la ceiba y lo marca con un cuchillo. Y a medida que esa herida va sanando, pues se recoge el ombligo sin necesidad de operar. Pero además, la ceiba también sirve para tratar el mal de ojo. Se coloca una astilla en un alfiler o cordel y se cuelga de la muñeca o el cuello. Increíble todos los atributos que se le dan a la ceiba y que han quedado en nuestra cultura como supersticiones. Oh, La Habana no tiene comparación. Qué lindo su Capitolio.
vamos a las referencias religiosas de este árbol. Lo crean o no, tanto la santería como la religión católica popular cubana ven a la ceiba con pocas diferencias. Para los practicantes de estas religiones, la deidad se comunica por medio de la imagen de la ceiba, funcionando como una columna universal que une, a la vez que sostiene el cielo con la tierra. En otras palabras, para ellos la ceiba es el eje o sostén, como para los católicos es la Virgen del Pilar y para los yoruba es Obatalá. Se hace una asociación de la ceiba con diferentes deidades femeninas, como por ejemplo con la Virgen María, la Virgen del Pilar, la Virgen de la Caridad del Cobre, que en su sincretismo es Oshun, Iroko, que es la Purísima Concepción, la Virgen de las Mercedes Obatalá, y Santa Bárbara, que es Changó, lo que no se remite a su papel como ayuda en la obtención de pareja y puede remitirnos a la idea del árbol como fuente de fertilidad cósmica. Profundicemos un poco más en el significado de la ceiba para las distintas religiones afrocubanas. Los congos, procedentes de la familia cultural de los bantúes, originaron a través de un proceso de transculturación la religión conocida como regla de Mayombe o Palomonte. Y según sus propias palabras, la ceiba es el altar de los ganguleros o paleros. Bueno, cuenta un palero de sagua que bajo ella, es decir, bajo la ceiba, montamos, animamos y construimos las gangas y prendas para que se fortalezcan con su poder y sombra, adquieran su energía y aprendan sus misterios. Una tercera función atribuida por los congos a esta planta es la de arquetipo de la vegetación y del trabajo de un palero. Por ejemplo, en las raíces que penetran en las profundidades de la tierra se entierran las huembas o trabajos. En el tronco se hacen los amarres, las hojas son usadas para despojos, la corteza para santiguar y para baños, lo que nos hace concluir que para los congos la ceiba es un árbol sagrado que posee las cualidades positivas y negativas de una deidad. Oh, La Habana no tiene comparación. Qué lindo su Capitolio, qué lindo su madre. Para los lucumí o yoruba, religión conocida popularmente como regla de Ocha o santería, la ceiba también es un árbol sagrado. La llaman Iarabá o Iuloron, que significa árbol de Dios, y es justamente en la ceiba donde vive Iroko, uno de los orishas del panteón yoruba. Ahora bien, hay santeros que afirman que en Cuba no hay Iarabá. El Iarabá es un árbol africano de grandes proporciones, venerado por los pueblos de ese continente. No obstante, aunque la ceiba no sea Iroko legítimo, se considera como tal. Iroko es un orisha o santo que es el dueño de la ceiba y vive en la copa. Según otras personas, vive en su tronco. Aunque a la ceiba acuden otros orishas como Agayún, Oduwa, Shangó y Obatalá. En todas las ceremonias de la regla de Ocha se invoca la ceiba con cantos y rezos, sacrificios de animales y comida. Para los yoruba está claro que la ceiba no es el cuerpo de las deidades antes mencionadas, sino la morada de estas, de la que entran y salen cuando quieren, ofrecen riquezas, curan enfermedades y también proporcionan castigos. Bueno, en este punto del programa ya sabemos que la ceiba es un árbol sagrado para las distintas religiones afrocubanas, como también lo es la palma real y la higuera, aunque estas últimas con características morfológicas muy diferentes al árbol que nos ocupa hoy. Para los abacuás o ñáñigos, la ceiba recibe el nombre de Ucano Beconsi. Y mire qué interesante, los neófitos son conducidos hasta el árbol para preparar el ritual o ceremonia de iniciación que comienza y termina justamente en la ceiba y a la que se le ofrecen chivos. Dice un ñáñigo de Matanzas que la ceiba no es venerada por sí misma, sino por lo que manifiesta o revela, mientras que comenta un abacuá que la ceiba representa la omnipotencia de Abasí. Con la llegada de la cultura europea a Cuba se implantó la religión católica y los practicantes se le otorgaron modalidades propias. Se dice que bajo una gran ceiba se celebró la primera misa y el primer cabildo en la villa de La Habana en el siglo XVI. Este acontecimiento no aparece registrado en archivo alguno ni en los libros de cabildos. No obstante, se erigió junto a una ceiba una columna de 3 caras con una Virgen del Pilar en lo más alto.
En 1828 esta columna se restauró y se construyó el templete, restaurado nuevamente en 1928. Este monumento está vinculado a una tradición popular, cuya figura central es la ceiba, principalmente para las mujeres que no han logrado casarse. Ellas deben venir el día de San Cristóbal, 16 de noviembre, sin hablar, desde sus casas, dar 3 toques en el tronco de la ceiba y 3 vueltas, ofreciéndole monedas por el hombro izquierdo. De ahí van a la catedral y dan 3 golpes en la aldaba de la puerta. Y por último, se dirigen ante la imagen de San Cristóbal, que data del siglo XVI. Se ha preguntado de dónde surge la síntesis San Cristóbal Casamentero Ceiba. Bueno, no es necesario consultar a Orula, el orilla de la adivinación, para saber que el mejor día para sembrar una ceiba es el 16 de noviembre, día del orilla Argayú, que sincretiza en la religión católica con San Cristóbal. San Cristóbal fue un soldado romano de muy alta estatura, llamado Cristóforos, que significa portador de Cristo. Esto por haber transportado al niño Jesús en su hombro derecho a través de un río. De ahí la asociación entre esos dos gigantes, y Yarabao Ceiba y San Cristóbal. Interesante, ¿verdad? Oh, La Habana no tiene comparación, qué lindo su Capitolio. Un último dato curioso. Según Lidia Cabrera, la ceiba también es el árbol más sagrado para los chinos en Cuba, siendo el trono de San Fancón, deidad guerrera que se relaciona en el sincretismo con Santa Bárbara. Bueno, ya saben, son muchos los significados culturales de este legendario árbol. La próxima semana regresa a descubrir Tu Gen Habanero, el programa donde llevas La Habana dentro de ti. Oh, La Habana no tiene comparación. Qué lindo su Capitolio, qué lindo su malecón. Es un cañón. Oh, La Habana tiene belleza sin par. Todo aquel que la visita en ella se quiere quedar. Levántame eso. ¡Ja! Oye, José Miguel, hace 16 años que estoy en La Habana. Y ahora soy de primera, imagínate. Oye, mi hermano, yo en los 90 me colé. Ya estoy colado. Alexander Abreu. Buenas, mi hermano.